Era de mi hijo al pozo y luego irse. Me acerqué y escuché un sonido que venía desde el fondo. Ojalá me haya equivocado, susurré. Tiré de la cuerda, abrí la caja y sentí que el corazón se me detenía. Lo que vi dentro me hizo temblar. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Ya es de noche y el aire pesado parece aplastar el pecho. Mi pequeña casa está sumida en el silencio. Solo se escucha el tic-tac constante del reloj de pared. Dormir, para mí, se ha vuelto un lujo. Desde el día en que se llevaron a Daniel, mi hijo, no he podido cerrar los ojos. Esta noche no es diferente. Permanezco acostada, los ojos fijos en el techo, la mente dando vueltas con preguntas sin respuesta. Finalmente decido bajar a la cocina, esperando que un vaso de agua fría me calme un poco. Camino despacio, las sandalias viejas suenan contra el piso de madera. La cocina está a oscuras, solo una débil luz del pasillo se cuela. Abro el mueble para sacar un vaso cuando escucho un pequeño clic en el patio trasero. Un sonido tan leve que en otro momento lo habría ignorado, pero ahora me hace detenerme. Aprieto el vaso entre las manos. Después, escucho el crujir de las piedras, como si alguien caminara afuera. Mi corazón late más rápido. Una sensación de inquietud me oprime el pecho. Apago la luz de la cocina, sin querer que nadie note mi presencia. Me acerco a la ventana con cuidado y corro un poco la cortina, lo justo para mirar sin ser vista. La luz amarillenta del porche ilumina débilmente el viejo pozo al fondo del patio. Y allí la veo, Camila, mi nuera. Está sola, con un camisón de seda, el cabello suelto cayéndole sobre la espalda, moviéndose suavemente con la brisa nocturna. Su actitud es extraña. No parece alguien que solo haya salido a tomar el aire. Contengo el aliento, entrecierro los ojos. En sus brazos sostiene algo pequeño, apretado contra el pecho. Cuando la luz la alcanza, reconozco el objeto. Una caja de madera de roble, vieja, la misma que Daniel tenía desde niño. Aquella donde guardaba sus canicas, unas monedas viejas y papeles escritos con su letra infantil. El corazón se me encoge. ¿Por qué Camila tiene esa caja? ¿Y por qué está aquí, a estas horas? Quiero salir y preguntarle, pero una corazonada me detiene. Ella no se mueve rápido. Observa a su alrededor, vigilante, como si temiera que alguien la viera. Su precaución me hiela la sangre. Cuando parece convencida de estar sola, se inclina y abre la tapa del pozo. Sus movimientos son lentos, cuidadosos, evitando cualquier ruido. Luego levanta la caja, la mira una última vez y la deja caer. Se escucha un leve chapoteo, casi imperceptible. Me quedo inmóvil, con las manos apoyadas en la ventana, tratando de no temblar. Camila no se va enseguida. Coloca la tapa del pozo con calma, como cumpliendo un ritual. Luego se endereza, respira hondo, se acomoda el cabello, el camisón y camina de regreso a la casa. Su expresión es tranquila, como si no acabara de arrojar al pozo uno de los objetos más queridos de su esposo. Me pego a la pared al oír sus pasos acercarse a la puerta trasera. La puerta se abre y se cierra suavemente. Espero unos minutos más, escuchando. Solo cuando oigo la puerta de su habitación cerrarse, me atrevo a exhalar. No puedo quedarme quieta. Necesito saber qué pasa. Me pongo un suéter fino y salgo al patio. El aire nocturno es frío y húmedo. Me acerco al pozo y me arrodillo junto al borde. Ese pozo ha estado ahí desde antes de que mi marido y yo nos mudáramos. Ahora solo es un hueco profundo lleno de agua oscura. Inclino el oído, tratando de oír algo. Pasan unos segundos y escucho un leve golpe, como si la caja hubiera chocado con la pared del pozo. El sonido me oprime el alma. ¿Por qué hizo eso Camila? ¿Qué había en esa caja que necesitara ocultar en plena noche? No pude quedarme quieta. Entré al cobertizo y busqué la cuerda vieja y el gancho de hierro que Daniel usaba para sacar los cubos de agua para regar las plantas. Mis manos temblaban mientras ataba el gancho a la cuerda y lo dejaba caer al pozo. El agua fría empapó la cuerda, haciéndola pesada. Tiré de ella, luego la solté, una y otra vez,
tratando de que el gancho tocara la caja. Cada vez que la cuerda se tensaba, tenía la esperanza de haberla enganchado, pero solo subía con unas pocas algas. El sudor me corría por la frente a pesar del frío de la noche. Me susurré a mí misma: tranquila, Rosa, tienes que lograrlo. Por Daniel. Finalmente, después de varios intentos, el gancho golpeó algo duro. Me mordí el labio y tiré de la cuerda lentamente. La caja de madera apareció, empapada, pesada por el agua. La puse sobre el césped, respirando agitadamente. A la tenue luz del porche, vi las vetas familiares de la madera. La caja estaba intacta, solo con algunos rasguños nuevos. Tomé una piedra cercana y forcé la tapa. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la piedra. Cuando la tapa se abrió, lo que vi me dejó helada. No eran los viejos juguetes de Daniel, ni sus canicas o papelitos como los que había visto antes. Era otra cosa, algo que hizo que mi corazón se detuviera. 3 días antes, cuando todo aún no había comenzado, pensaba que mi familia estaba en paz. Apenas amanecía, los primeros rayos de sol entraban por la ventana de la cocina, tiñendo de dorado los panes que estaba amasando para la tienda. Hacer pan no era solo mi oficio, era mi alegría, mi manera de mantener la mente ocupada. El olor de la harina y la levadura llenaba el aire, trayendo una sensación de calma familiar. Daniel ya se había levantado temprano. Estaba sentado en la mesa, con su uniforme azul oscuro de ingeniero eléctrico, los zapatos de trabajo colocados junto a la silla. Pasaba las páginas del periódico, de vez en cuando daba un sorbo a su café, con la mirada distraída. Lo miré y sentí el corazón cálido. Daniel siempre fue un buen hijo. Desde pequeño ayudaba en todo, desde reparar tuberías a los vecinos hasta barrer el patio cada tarde. Nunca se quejaba, aunque su trabajo de ingeniero no fuera fácil. Viéndolo allí sentado, pensé que era una mujer afortunada por tener un hijo así. Camila estaba preparando el desayuno en silencio en la esquina de la cocina. Cortaba unas rodajas de tomate con movimientos lentos, pero noté algo extraño en su silencio. Todos los días Camila solía hablarme sin parar sobre cosas del trabajo o preguntarme recetas, pero esa mañana estaba callada, con la mirada baja, como perdida en sus pensamientos. Pensé que quizá estaba cansada o preocupada por algo, así que no le pregunté. Solo puse un plato de pan caliente sobre la mesa y sonreí. Coman, hoy hice pan con mermelada de naranja, a ver si les gusta. Daniel levantó la vista y sonrió suavemente. Gracias, mamá, con este olor seguro que está delicioso. Pero Camila solo asintió, sin decir palabra, y su mirada pasó sobre mí fugazmente, como una sombra. Me pareció raro, pero antes de poder pensar más, un sonido interrumpió mis pensamientos. Golpes en la puerta, firmes y formales, resonaron desde la entrada, rompiendo la calma de la mañana. Los 3 nos quedamos quietos, mirándonos. ¿Quién vendría a esta hora? Nadie en el vecindario solía tocar la puerta de esa manera. Daniel se levantó, se limpió las manos con el paño que había sobre la mesa y fue a abrir la puerta. Camila y yo lo seguimos, con el corazón latiéndome cada vez más rápido sin saber por qué. Al abrirse la puerta, 2 hombres con uniforme de policía estaban frente a nosotros. Uno era mayor, de aspecto sereno, y en la placa de su pecho se leía Mendoza. El otro era más joven, con una libreta en la mano y una mirada aguda que nos recorrió a todos. El inspector Mendoza habló con voz educada pero fría. Disculpe la molestia a esta hora de la mañana. ¿Aquí vive el señor Daniel Montero? Daniel asintió, algo nervioso. Sí, soy yo. ¿Pasa algo, señor? Mendoza lo miró directamente a los ojos, sin un solo titubeo. Lamentamos informarle que el señor don Ernesto Salgado, su director, falleció anoche en la oficina. El mundo entero pareció detenerse. La taza de café en la mano de Daniel tembló, casi cayendo al suelo. Vi cómo su rostro se empalidecía, los ojos abiertos de incredulidad. ¿Falleció? ¿Cómo dice? ¿Qué ocurrió? Su voz se quebró, como si no pudiera creer lo que oía. Me acerqué, puse una mano sobre su hombro intentando mantener la calma, aunque por dentro me sentía hecha un nudo. Camila estaba detrás, callada, sin pronunciar palabra. El inspector Mendoza respiró hondo y su voz se volvió grave.
Estamos investigando el caso como un posible homicidio y necesitamos su colaboración. La palabra homicidio fue como una puñalada directa al pecho. ¿Cómo era posible? El señor Salgado era el jefe de Daniel, un hombre estricto pero justo, según lo que mi hijo siempre contaba. Apreté el hombro de Daniel buscando una explicación, pero mi mente estaba en blanco. Daniel negó con la cabeza, con la voz temblorosa. No puede ser, no entiendo. Yo solo trabajaba para él. El joven oficial intervino con tono cortante. Según el sistema de seguridad, su tarjeta de acceso fue la última en ser usada para salir del edificio a las 9:05 de la noche. El incidente se cree que ocurrió poco antes de esa hora. Daniel se quedó paralizado, como si le hubieran echado un balde de agua fría. ¡No, eso no es cierto!, gritó casi con los puños apretados contra la silla. Me quedé más tarde porque el señor Salgado me pidió revisar las luces del pasillo. Cuando terminé, me fui enseguida. Yo no hice nada. Podía sentir el pánico en su voz. Daniel no era de los que mienten. Desde pequeño había sido un niño honesto, cumplidor, meticuloso hasta en lo más mínimo. El inspector Mendoza lo observó un momento, luego me miró a mí, y finalmente su mirada se detuvo un segundo en Camila. Solo un segundo, pero fue una mirada tan penetrante que me recorrió un escalofrío por la espalda. Justo entonces, un ruido metálico rompió el silencio. La cuchara que Camila tenía en la mano cayó al suelo, rodó un par de veces y se detuvo. Todos giramos hacia ella. Su rostro estaba pálido, los ojos muy abiertos, como si la hubieran sorprendido en algo. Se agachó rápidamente para recogerla y balbuceó. «Perdón, se me resbaló». Miré a Camila y una sensación difícil de describir me recorrió el pecho. Ella siempre había sido una persona cuidadosa, nunca torpe al punto de dejar caer algo. Entonces, ¿por qué se sobresaltó justo cuando el oficial mencionó el sistema de seguridad? El inspector Mendoza no dijo nada más sobre Camila, solo se volvió hacia Daniel. «Señor Montero, necesitamos que venga a la comisaría para tomarle declaración. Es solo un procedimiento, pero debe venir ahora mismo». Daniel asintió, aunque vi claramente que le temblaban las manos. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de preocupación. «Mamá, estaré bien. No te preocupes». Pero su voz no podía ocultar el miedo. Le tomé la mano con fuerza. «Voy contigo. No dejaré que vayas solo». Camila finalmente habló con voz suave. «Daniel, ve, yo también iré contigo». Pero no lo miró a los ojos. Su mirada se desvió, como si intentara ocultar algo. Quise decir algo, pero el inspector Mendoza ya había hecho una seña a Daniel para que lo siguiera. Tomé mi abrigo apresurada y caminé detrás de mi hijo, con el corazón pesado. Por primera vez, una sensación real de inquietud empezó a crecer dentro de mí. Cuando llegamos a la comisaría, nos condujeron a una pequeña sala de espera. La luz blanca del fluorescente caía sobre nosotros, haciendo que todo se viera pálido. Las paredes grises, la mesa de madera gastada. Me senté en un banco duro, aferrando las asas de mi bolso, intentando no temblar. Daniel se sentó a mi lado, con las manos entrelazadas, mirando fijamente la pared frente a él. Camila estaba a unos pasos, en una silla en la esquina. No nos miraba, solo bajaba la cabeza, pasando los dedos una y otra vez sobre su anillo, como si intentara calmar un miedo interno. El inspector Mendoza apareció, tan sereno como cuando estaba frente a mi casa. Invitó a Daniel a pasar a una sala privada para tomar su declaración. «Solo es un procedimiento, señora Montero», me dijo con voz amable, aunque no lo suficiente para calmar mi corazón. Asentí, intentando sonreír, pero debí de parecer tensa. Daniel se levantó y me miró con preocupación. «Mamá, estaré bien». «No te preocupes tanto». Le apreté la mano, tratando de decir con calma: «Sé que no hiciste nada malo. Tranquilo, hijo». Pero cuando la puerta de la sala de interrogatorios se cerró tras él, sentí como si una piedra enorme me aplastara el pecho. Camila y yo nos quedamos en la sala de espera. El reloj en la pared marcaba los segundos con un tic-tac constante, y cada uno sonaba como un golpe en mi corazón. Intenté hablarle con voz suave. «Camila,
¿Estás bien? Te ves pálida. Ella levantó la vista con los ojos momentáneamente asustados y luego sonrió con rapidez. Sí, estoy bien, mamá. Solo estoy preocupada por Daniel. Pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Unos 30 minutos después, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió. Un joven oficial nos condujo a otra habitación, más pequeña y fría. Solo había una mesa metálica en el centro, unas sillas toscas y un gran espejo cubriendo casi toda una pared. Sabía que era un espejo unidireccional desde donde nos observaban. Daniel estaba allí, exhausto, con las ojeras marcadas. El inspector Mendoza se sentó frente a él, con un cuaderno abierto y el bolígrafo golpeando suavemente la mesa. Nos pidieron que nos sentáramos. Acerqué mi silla a Daniel. Puse una mano en su hombro, intentando transmitirle un poco de consuelo. Camila se sentó al otro lado, lejos de nosotros, con la mirada aún esquiva. El inspector Mendoza comenzó con voz pausada. Señor Montero, usted ya ha relatado su horario de esa noche, pero quiero que lo repita una vez más para que podamos confirmar. Daniel inhaló profundo, su voz algo ronca. Llegué a la empresa a las 6 de la tarde, revisé el sistema de fusibles en el sótano y luego subí al cuarto piso para cambiar unas bombillas quemadas. El señor Salgado me pidió que lo hiciera antes de irme. Cuando me marché, él seguía en su oficina, la puerta entreabierta. Me saludó con la mano, sin decir nada más. Me fui directo a casa después de eso. Escuché cada palabra de mi hijo, con el corazón encogido. Daniel nunca mentía, yo lo sabía. Pero el joven policía que estaba junto a Mendoza frunció el ceño, con una expresión de desconfianza. Anotó algo y luego levantó la vista. Señor Montero, ¿está seguro de que no ocurrió nada fuera de lo normal? ¿Ninguna discusión, ningún desacuerdo con el señor Salgado? Daniel negó con la cabeza, su voz firme. No, señor. Solo hice mi trabajo. Al ver la expresión de duda del joven policía, no pude contenerme más. Hablé, con voz temblorosa pero tratando de mantener la calma. Señores, mi hijo ha sido un muchacho bueno desde pequeño. Los vecinos de por aquí, cuando se les rompe una cañería o hay un cortocircuito, lo llaman para que les ayude. Nunca aceptó ni un peso, ni siquiera un vaso de agua. Un chico así, ¿cómo podría estar involucrado en algo tan terrible? Miré directamente a los ojos del inspector Mendoza, esperando que viera la sinceridad en mis palabras. Daniel no es alguien que haga daño. Tienen que creerle. El inspector Mendoza asintió. Su mirada se suavizó un poco, aunque su voz siguió firme. Señora Montero, entiendo cómo se siente, pero necesitamos aclarar cada detalle. Se giró hacia Daniel y continuó. Señor Montero, ¿su relación con el señor Salgado era realmente buena? ¿No ha habido ningún conflicto últimamente? Daniel negó de inmediato. En absoluto, señor. Él era un buen jefe. No tengo ninguna razón para estar molesto. Su voz sonaba segura, pero noté que apretaba las manos bajo la mesa, tratando de controlar la tensión. En ese momento, una voz débil interrumpió el silencio tenso. Perdón, señor Daniel, pero... Todas las miradas se dirigieron hacia Camila. Ella estaba sentada, los hombros temblando ligeramente, la cabeza baja, la voz quebrada como si fuera a llorar. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué iba a decir? ¿Por qué pedía perdón? Camila respiró hondo y levantó la vista hacia el inspector Mendoza, los ojos brillantes por las lágrimas. Señores, recuerdo que hace unos días el señor Daniel llegó a casa muy molesto. Dijo que el señor Salgado llevaba casi 2 meses sin pagarle el bono del proyecto. Él estaba muy enojado. Su voz se fue apagando, como si cada palabra le costara esfuerzo. El ambiente en la sala se congeló. El joven policía bajó la cabeza y empezó a escribir sin parar, su bolígrafo corriendo sobre el papel. El inspector Mendoza miró a Daniel. Su mirada se volvió más aguda, como si acabara de encontrar una pieza clave. Me giré hacia mi hijo. Lo vi paralizado, con la boca entreabierta sin poder hablar. Luego se volvió hacia Camila, con la voz entrecortada. Camila,
¿Qué estás diciendo? Eso fue solo un malentendido. A la mañana siguiente él me explicó todo y se disculpó. Tú lo sabes bien. Pero la explicación de Daniel sonaba débil en ese momento. El hecho de que no hubiera mencionado nada antes hacía que sus palabras parecieran una excusa. El inspector Mendoza asintió, anotó algo en su libreta y luego miró a Camila. Señora Montero, ¿está segura de lo que acaba de decir? Es un detalle importante. Camila asintió, con las manos entrelazadas bajo la mesa, la voz temblorosa como un susurro. Sí, estoy segura. Yo solo quiero decir la verdad. Pero mientras hablaba, bajó la cabeza. Los hombros le temblaban. Parecía una esposa angustiada obligada a revelar el secreto de su marido. La miré y por primera vez algo no me cuadró. Debajo de la mesa, sus manos estaban tan tensas que se habían puesto blancas. Las uñas se clavaban en las palmas. No era el gesto de alguien simplemente nervioso. Era el gesto de alguien que tenía miedo o que ocultaba algo. El interrogatorio terminó. El inspector Mendoza nos dejó ir, pero yo sabía que todo había cambiado. Una semana después del interrogatorio en la comisaría, mi casa se hundió en un silencio insoportable. Las risas, las conversaciones, el sonido de los platos en las comidas familiares eran ahora solo recuerdos. Daniel se veía visiblemente más delgado. Tenía ojeras profundas y sus ojos habían perdido toda luz. Hablaba poco. Se sentaba en un rincón con una taza de café frío entre las manos, mirando el patio vacío. Camila seguía comportándose como una esposa entregada. Se levantaba temprano, preparaba caldos y sopas nutritivas para Daniel. Sopa de pollo con hierbas, gachas de frijol rojo. Le hablaba con dulzura, le pedía que descansara, que comiera bien, pero yo sentía una pared invisible entre ellos. Daniel solo asentía, comía unas cucharadas y volvía al silencio. Camila mantenía una sonrisa forzada, evitaba mi mirada cada vez que la observaba. Quería creer que realmente se preocupaba por él, pero después de lo ocurrido en la comisaría, después de sus palabras que convirtieron a Daniel en sospechoso, mi corazón no podía estar tranquilo. ¿Por qué había dicho eso? ¿Por qué poner a mi hijo en peligro? Cada vez que sonaba el teléfono o un coche pasaba frente al portón, todos nos sobresaltábamos. Yo empecé a temer esos sonidos, temer que trajeran malas noticias. Y entonces, una tarde lluviosa, ocurrió lo que más temía. La lluvia caía fuerte, golpeando las tejas, ahogando cualquier otro ruido. Estaba en la cocina, amasando pan sin concentración, cuando sonó la puerta, con golpes secos y firmes. Sentí un vacío en el pecho. Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir. El corazón me latía con fuerza. El inspector Mendoza y un joven policía estaban allí, bajo un paraguas negro empapado. El rostro de Mendoza era serio, sin el tono amable de la vez anterior. Me mostró un papel con un sello rojo y dijo con voz formal: «Señora Montero, con base en las pruebas y testimonios recabados, tenemos una orden de detención para el señor Daniel Montero, a fin de continuar la investigación sobre el caso del señor Salgado». Sentí un zumbido en los oídos, como si el mundo se derrumbara. «¡No!», grité, aferrándome al brazo de Daniel, que estaba paralizado a mi lado. «Se equivocan. Mi hijo es inocente. Él no hizo nada». Mi voz se quebró. Las lágrimas me nublaban la vista. Daniel no se resistió. Solo me miró, con los ojos llenos de dolor. «Mamá, yo no hice nada. Por favor, créeme». Sus palabras me partieron el alma. Camila estaba en la esquina de la habitación, apoyada contra la pared, llorando en silencio. Se tapaba la boca con la mano, los hombros le temblaban. Parecía una esposa destrozada, pero sus ojos, Dios mío, sus ojos estaban vacíos, sin vida. No corrió hacia Daniel, no gritó, no intentó detener a los policías como yo lo hice. Solo se quedó ahí, observando, como si fuera una espectadora de una obra triste. Cuando los agentes le pusieron las esposas a Daniel y lo llevaron al coche, yo caí de rodillas al suelo, cubriéndome la cara con las manos, mientras las lágrimas empapaban mis mangas. Fue entonces cuando Camila se acercó.
Me levantó del suelo y murmuró: «Mamá, por favor, cálmese. Buscaremos al mejor abogado para él». Pero su voz era fría, sin un rastro de calidez. La miré a los ojos y por primera vez sentí un miedo real. No miedo a la policía ni a lo que estaba pasando, sino miedo a mi propia nuera. Desde ese día decidí observar a Camila con más atención. Ya no la veía como a una nuera, sino como a una extraña viviendo en mi casa. El silencio que reinaba en el hogar se volvió aún más sofocante. Cada noche, al acostarme, escuchaba sus pasos yendo de un lado a otro en su habitación. Una vez, no pude resistirme y entreabrí mi puerta. Ella estaba frente a la laptop, la luz azul iluminando su rostro tenso. Tecleaba rápido, se detenía y miraba hacia la puerta, como si temiera ser descubierta. Cerré la puerta con el corazón golpeándome el pecho. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué actuaba tan en secreto? Camila comenzó a tener llamadas extrañas. Solía salir al balcón o encerrarse en el baño para hablar. Cada vez que me veía, se sobresaltaba, colgaba enseguida y sonreía con torpeza. Solo era una compañera del trabajo preguntando algo, mamá. Pero no le creí. Una noche, cuando bajé a la cocina por agua, oí su voz apresurada tras la puerta entreabierta de su cuarto. Ya cumplí con mi parte. ¿Cuándo estará el resto del dinero? No me llames más, es muy peligroso. El vaso casi se me cayó de las manos. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida. ¿Dinero? ¿Peligro? ¿De qué estaba hablando? ¿Tendrían esas llamadas algo que ver con lo del señor Salgado? No tenía respuestas, pero estaba segura de una cosa. Mi nuera escondía un secreto terrible. En los días siguientes a la detención de Daniel, Camila cambió por completo. Se levantaba antes del amanecer y no regresaba hasta entrada la noche. Siempre tenía una explicación lista. Estoy trabajando en un restaurante elegante, mamá, para pagar al mejor abogado de Daniel. Incluso me mostró una tarjeta brillante de un bufete famoso, como si quisiera demostrar su dedicación. Asentí y sonreí, pero la desconfianza no se iba. Sus palabras sonaban creíbles, pero su mirada evasiva y su sonrisa forzada me impedían creerle del todo. Una tarde, mientras limpiaba su habitación, encontré una factura arrugada en el cesto de basura. Era de un bar caro en el centro de la ciudad, con una hora que coincidía exactamente con el momento en que Camila decía estar trabajando en el restaurante. La cantidad era alta, suficiente para hacerme temblar. ¿Cómo podía gastar tanto alguien que decía ser una simple mesera? Sostuve la factura con la mano temblorosa, buscando una explicación lógica, pero cuanto más pensaba, más se me oprimía el pecho. Camila se volvió inusualmente sensible con su teléfono. Siempre lo mantenía en silencio, con la pantalla hacia abajo, como si temiera que alguien lo viera. Una vez, mientras pasaba por la mesa del comedor, vi que la pantalla se encendía por un mensaje. No tenía intención de mirar, pero mis ojos se cruzaron con una palabra: socio. ¿Socio? Camila nunca había mencionado ningún negocio, ni mucho menos un socio. Ella trabajaba en el departamento administrativo de la empresa de Daniel, un trabajo de oficina común. Entonces, ¿quién era ese socio? Quise preguntarle, pero cada vez que lo intentaba, su mirada desconfiada me hacía desistir. También se sobresaltaba por cualquier cosa. Una vez, mientras cortaba verduras en la cocina, el cuchillo se me resbaló y cayó al suelo con un fuerte clang. Camila, que estaba en la sala, gritó como si alguien la hubiera atacado. Corrí hacia ella y le pregunté preocupada: ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Ella se llevó una mano al pecho, pálida como un papel, y negó con la cabeza. No, suegra, estoy bien, solo me asusté. Pero su mirada aterrada la delataba. Me quedé allí, mirándola, con la sensación de estar frente a una completa desconocida. Unas 2 semanas después de que arrestaran a Daniel, una noche de lluvia y viento, no podía dormir. El golpeteo de las gotas sobre el techo sonaba como si golpearan mi mente, haciendo que pensara aún más en mi hijo. Me lo imaginaba en prisión, solo, enfrentando acusaciones que no merecía. Entonces, entre el sonido de la lluvia, escuché otro ruido, un sollozo ahogado que venía del cuarto de Camila. Mi corazón se ablandó. Tal vez ella también sufría, también extrañaba a Daniel. Aunque la dudara,
No podía olvidar que era la esposa de mi hijo y quizás, en el fondo, también estaba atormentada. Me puse un suéter y salí del cuarto, dispuesta a tocar su puerta y consolarla. Pero al acercarme, el llanto se detuvo. En su lugar, oí su voz, entrecortada y temblorosa. Yo no quise hacerlo. No me obligues. Contuve la respiración, pegué el oído a la puerta, el corazón me latía con fuerza. Siguió hablando, la voz llena de miedo. Solo lo empujé un poco. Fue él. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Cada palabra era como una aguja clavándose en mi pecho. ¿De quién hablaba? ¿Del señor Salgado? Una verdad terrible empezó a tomar forma en mi mente, aunque no quería creerla. Retrocedí, apoyándome en la pared para no caer. Mi respiración se volvió pesada. El aire en la casa parecía haberse vuelto denso. Volví a mi habitación, cerré la puerta, pero no pude pegar un ojo en toda la noche. Las palabras de Camila seguían repitiéndose en mi cabeza, como una advertencia. Estaba viviendo bajo el mismo techo que alguien que ocultaba un secreto espantoso. A la mañana siguiente traté de comportarme con normalidad. Bajé a la cocina para preparar el desayuno, pero me temblaban tanto las manos que derramé la harina por todo el suelo. Camila bajó también, con los ojos hinchados, pero forzó una sonrisa. ¿Se levantó temprano, suegra? ¿Le preparo un café? Asentí, sin apartar la vista de ella. En ese momento entendí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que actuar, tenía que descubrir la verdad, por Daniel, por esta familia. Por eso, cuando vi a Camila salir al patio y arrojar al pozo la caja de recuerdos de Daniel, no dudé en sacarla. Me senté sobre el césped húmedo, con las manos temblorosas, abrazando aquella caja de roble. La noche me envolvía, solo una débil luz amarilla del porche iluminaba la escena, proyectando mi sombra alargada en el suelo. La caja estaba helada, pesada por el agua, como si llevara dentro todo el dolor de mi familia. Respiré hondo, intentando calmar el temblor de mi corazón. Abrí con cuidado la tapa de la caja. Mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. Dentro, envuelto entre una tela de terciopelo gastada, había una pequeña cámara negra, compacta pero sorprendentemente pesada. La reconocí de inmediato. Era la cámara que Daniel había quitado de su moto, con la intención de repararla para volver a usarla. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. ¿Por qué Camila había escondido eso en la caja de Daniel? ¿Y por qué lo tiró al pozo en plena noche? Un presentimiento helado recorrió mi espalda, pero sabía que no podía detenerme. Tenía que descubrir la verdad, por Daniel, por mi hijo injustamente encarcelado. Corrí a meter la caja dentro de la casa, cerré con llave la puerta trasera y fui directo al estudio de Daniel. La habitación pequeña, con olor a madera vieja y aceite de motor, seguía intacta desde el día que él se fue. Encendí su viejo portátil, la luz de la pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. Mis manos, acostumbradas a amasar pan, temblaban ahora al sostener la cámara empapada. La sequé con un paño, con el mismo cuidado con que se toca algo frágil. Luego, con el poco pulso que me quedaba, saqué la diminuta tarjeta de memoria. Estaba helada, brillando bajo la luz. La inserté en el lector, la conecté al ordenador y esperé. Cada segundo pasaba eterno. Una carpeta apareció en la pantalla con un solo archivo de video nombrado con una larga serie de números. Respiré hondo, mi mano temblorosa sobre el ratón. «Rosa, tienes que hacerlo», me susurré a mí misma, buscando valor. Hice clic y la pantalla parpadeó. Apareció una escena, la oficina del señor Salgado. La reconocí por la placa con su nombre sobre el escritorio. El ángulo era alto y diagonal, probablemente de una cámara de seguridad del techo. Se oía un leve sonido de roce, claro en el silencio. Entonces, la voz del señor Salgado resonó, suave pero cargada de intención. «Ya sabe, Camila, la empresa está pasando por dificultades. Es hora de que me pague. ¿No lo recuerda? ¿O prefiere que se sepa la verdad?» Su tono me heló la sangre, como si ocultara algo repugnante. Oí a Camila responder temblorosa, casi suplicando: «Señor director, solo le pido un poco más de tiempo. Últimamente las cosas me han ido mal».
La voz de Salgado se volvió descarada. Si no tiene dinero, págueme con su cuerpo, Camila. Es un intercambio justo. Sus palabras fueron como una puñalada. Apreté los puños sin darme cuenta. Se oyó el chirrido de una silla, pasos pesados, luego forcejeo. Camila gritó, desesperada. «¡Suélteme! ¡No se acerque!». La imagen temblaba, pero alcancé a ver cómo Salgado la sujetaba del hombro. Después, un fuerte «¡paf!» llenó el audio. Quizá ella lo había abofeteado. Y enseguida, un golpe seco. ¡Bum! Salgado cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza con el borde del escritorio y quedó inmóvil en el suelo. Camila se quedó allí, jadeando, con el cabello desordenado. Se inclinó, comprobó si él respiraba y retrocedió horrorizada, cubriéndose la boca, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir. El video terminó de golpe. La pantalla se volvió negra. Me quedé paralizada, todo mi cuerpo temblaba. Me tapé la boca con las manos, intentando contener un sollozo. Mi nuera se había defendido, lo entendí. Pero después eligió callar, eligió dejar que Daniel, su esposo, al que juró amar toda la vida, cargara con toda la culpa. No solo causó la muerte de un hombre, sino que también destruyó la vida de mi hijo. El dolor y la rabia me recorrieron el pecho, como si quisieran desgarrarme por dentro. Quería gritar, quería correr a la habitación de Camila en ese mismo instante y enfrentarla. Pero me contuve, porque sabía que dejarme llevar por las emociones no ayudaría a Daniel en este momento. Necesitaba pensar, actuar con cuidado. Conecté una memoria USB a la computadora portátil y guardé el video. Cada movimiento lento, temerosa de que un error pudiera hacerlo desaparecer todo. Luego eliminé cualquier rastro en el equipo, asegurándome de que nadie supiera lo que había visto. Esa prueba, lo sabía, era la clave para salvar a Daniel, para traer de vuelta a mi hijo. A la mañana siguiente, cuando apenas amanecía, bajé a la cocina y empecé a amasar pan como todos los días. El aroma a harina y mantequilla flotaba en el aire. Camila bajó mientras yo freía los panes. Tenía los ojos un poco hinchados, como si no hubiera dormido. Me miró y forzó una sonrisa. ¿Durmió bien, mamá? Si la veo cansada, su voz era suave, pero pude sentir la tensión detrás de esas palabras. Asentí, tratando de mantener un tono calmado. No pude dormir, Camila. Estoy preocupada por Daniel. ¿Y tú? ¿Estás bien? La observé con atención, buscando alguna señal en su rostro. Camila solo asintió, y su mirada se desvió hacia la puerta, como si esperara algo. Estoy bien, mamá, solo me preocupa él. Pero su sonrisa no llegó a los ojos, y supe que mentía. Desayunó con prisa, apenas unas rebanadas de pan, y se levantó enseguida, tomando su bolso. Tengo que ir temprano hoy, mamá. Hay algo urgente en la oficina. Asentí y sonreí, aunque mis manos, bajo la mesa, se apretaban con fuerza hasta doler. Cuando la puerta se cerró tras ella, respiré hondo, como si me liberara de una trampa invisible. No podía esperar más. Me puse un abrigo discreto y guardé la memoria USB en el bolsillo interior, justo sobre el pecho, como un recordatorio del deber que tenía. Tomé el autobús hacia la comisaría, con el corazón pesado pero decidido. En el trayecto, me senté junto a la ventana, mirando la gente pasar afuera. Rostros desconocidos, sonrisas despreocupadas, y de pronto recordé los días felices de mi familia. Daniel y Camila solían sentarse juntos a la mesa, riendo, mientras yo los observaba llena de alegría. Ahora, todo eso era solo un recuerdo. Apreté el bolsillo del abrigo, sintiendo la pequeña USB que contenía el destino de mi hijo. Tranquila, Rosa, me dije en voz baja. Tienes que lograrlo por Daniel. Al llegar a la comisaría, pedí hablar con el inspector Mendoza. El oficial de guardia, un joven con mirada desconfiada, me observó de arriba a abajo. ¿Tienes cita previa?, preguntó con tono frío. Me enderecé, firme. Tengo una nueva prueba, muy importante, relacionada con el caso del señor Salgado. Necesito ver al inspector Mendoza de inmediato. Tal vez fue la determinación en mi voz lo que lo convenció. Levantó el teléfono, dijo algo y luego asintió. Espere un momento, por favor.
El inspector Mendoza apareció unos minutos después, tranquilo pero con una mirada aguda. Me condujo a su despacho, no a la sala de interrogatorios fría de la vez anterior. Colocó una taza de té caliente frente a mí. El calor me calmó las manos temblorosas. Se sentó y me miró con cierta compasión. Señora Montero, entiendo que está pasando por mucho dolor. El caso ha avanzado, pero... Interrumpí al inspector, incapaz de esperar más. Señor Mendoza, mi hijo es inocente, y tengo la prueba aquí. Saqué una memoria USB del bolsillo de mi chaqueta, la coloqué sobre la mesa y mi voz tembló de emoción. Por favor, vea todo el video. Él lo explicará todo. Mendoza frunció el ceño, pero no dijo nada. Conectó la memoria al ordenador y se puso los auriculares para mantener la privacidad. Al principio su rostro permaneció tranquilo, pero noté cómo sus cejas se fueron juntando poco a poco. Sus manos, que antes golpeaban suavemente la mesa, se detuvieron. Cuando el video terminó, permaneció en silencio un largo rato, con la mirada fija en la pantalla negra. Luego se quitó los auriculares, me miró y dijo con voz grave: Señora Montero, ¿dónde encontró esto? Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Le conté todo, desde mis primeras sospechas hasta los comportamientos extraños de Camila. Hablé de cómo había cambiado sus costumbres, de las llamadas secretas en medio de la noche, del murmullo temeroso que escuché mientras hablaba dormida. Y finalmente, le conté lo de la noche anterior, cuando vi a Camila arrojar la caja de madera de Daniel al pozo. Sabía que no era una coincidencia, dije con la voz entrecortada. Tuve que sacar la caja y dentro encontré esto. Solo quiero salvar a mi hijo. El inspector Mendoza escuchó con atención, sin perder una palabra. Sus dedos golpeaban suavemente la mesa, como si intentara ordenar las piezas del rompecabezas en su mente. Cuando terminé, me miró con seriedad, pero sin rastro de duda. Señora Montero, esta evidencia cambia por completo el curso del caso, pero debemos actuar con cautela. Camila no solo está involucrada en el asunto del señor Salgado, podría estar implicada en cosas aún más graves. Me explicó que, según el video, parecía que el señor Salgado conocía un secreto de Camila y lo usó para chantajearla. Las palabras que él decía sobre la verdad revelada y pagar con el cuerpo mostraban que Camila estaba acorralada. Las llamadas secretas, sus salidas nocturnas, todo apuntaba a que ocultaba algo más grande. Necesitamos tiempo para investigar, dijo Mendoza. Pero usted ya nos ha ayudado muchísimo. Me miró directamente a los ojos, con voz firme, pero serena. Señora Montero, necesito que coopere con nosotros. Vuelva a casa y actúe como si nada hubiera pasado. Nosotros trasladaremos a su hijo a un lugar seguro. Su tarea será observar a Camila y avisarnos si nota algo sospechoso. Necesitamos tiempo para tender la red, asentí, sintiendo una mezcla de alivio y angustia en el pecho. Alivio porque Daniel pronto sería exonerado, pero angustia porque sabía que la batalla no había terminado. Lo haré, inspector, respondí con voz ronca. Haré lo que sea necesario para salvar a mi hijo. Cuando regresé a casa después de la reunión con el inspector Mendoza, la luz del atardecer se filtraba por la ventana, tiñendo de dorado la sala que solía sentirse fría. Comencé a ordenar la casa, limpié la encimera de la cocina, acomodé los platos en el armario. Todo debía parecer normal, como si yo siguiera siendo la madre preocupada por un hijo injustamente acusado. Preparé la cena, una simple sopa de pollo, y el aroma familiar llenó la casa. Miré el reloj. Casi era hora de que Camila regresara. Me dije a mí misma, Rosa, debes mantener la calma. Por Daniel, tal como lo había imaginado, Camila llegó a casa justo cuando empezaba a oscurecer. Traía una caja de pasteles. La puso sobre la mesa con una sonrisa radiante. Se la compré a usted, mamá. Cómasela para que recupere fuerzas. Su voz sonaba suave, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa sonrisa, que antes me hizo creer que era una nuera atenta, ahora parecía solo una máscara. Tomé la caja y respondí con una sonrisa. Gracias, Camila.
Eres muy considerada, pero por dentro solo quería gritar, preguntarle por qué había traicionado a Daniel, por qué había empujado a nuestra familia a esta tragedia. Durante la cena, Camila siguió interpretando el papel de esposa ejemplar. Me sirvió un trozo de pollo y preguntó: ¿Hay alguna noticia nueva de Daniel, mamá? ¿El abogado dijo algo alentador? Su voz era dulce, pero sus ojos evitaban los míos, como si temiera que descubriera algo. Negué con la cabeza y solté un suspiro fingido. Nada nuevo, hija. La policía sigue investigando. Estoy muy preocupada. Solo quiero que Daniel vuelva pronto. Debajo de la mesa, apreté con fuerza el teléfono y envié un mensaje a la inspectora Mendoza. Está en casa. No ha mostrado nada sospechoso. Tenía que mantener la voz firme, sin dejar escapar una sola gota de duda. Cerca de las 8, el teléfono de Camila vibró. Echó un vistazo rápido a la pantalla y se levantó de inmediato para salir al balcón. «Voy a contestar una llamada, mamá», dijo, tratando de sonar tranquila. Asentí, fingiendo que volvía a recoger los platos, pero en cuanto desapareció tras la puerta de cristal, me acerqué sigilosamente a la cocina, desde donde podía escuchar su voz. Hablaba en tono bajo y nervioso, como conteniéndose. «Está bien, el mismo lugar, a las 9. Trajiste todo, esta vez tiene que quedar cerrado». El corazón me latía tan fuerte que sentí que iba a salirse del pecho. ¿Todo? ¿Cerrado? ¿De qué hablaba? Escribí de inmediato a Mendoza. «Va a salir. Tiene una cita a las 9. Camila volvió al interior, el rostro tenso pero disimulando con una sonrisa forzada. Tomó su bolso y dijo rápido: «Mamá, tengo que salir un momento a ver a un cliente». «Cierre bien la puerta, por favor». Su mentira fluía con tanta naturalidad que me dieron ganas de gritarle, de exigirle explicaciones. Pero me contuve y solo respondí: «Cuídate, hija». Me quedé en la puerta, mirando cómo su figura se perdía en la oscuridad. Cuando el portón se cerró, me dejé caer en el sofá, abrazando el teléfono, sintiendo que el mundo entero pesaba sobre mis hombros. El tiempo pasaba lento, cada minuto se alargaba como una hora. Me quedé sentada, con los ojos fijos en el reloj, apretando el teléfono mientras esperaba. Cada ruido en la calle, cada ráfaga de viento que pasaba por la rendija de la puerta, me hacía sobresaltarme. Pensaba en Daniel, en su mirada desesperada cuando se lo llevaron esposado. Me repetía: «Solo un poco más, hijo. Pronto estarás de vuelta». Pero el miedo no me abandonaba. Si el plan de la inspectora Mendoza fallaba, toda mi esperanza se derrumbaría. Una hora exacta después, mi teléfono vibró. Me sobresalté y casi lo dejé caer. En la pantalla apareció un mensaje de la inspectora Mendoza, corto y claro: «Señora Montero, los tenemos. Camila y un cómplice fueron arrestados en el acto mientras realizaban una transacción con una gran suma de dinero sin origen comprobado. Gracias por su cooperación». Leí y releí esas palabras, sin poder creerlo. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la alfombra con un golpe suave. Las lágrimas me brotaron, no por miedo ni por dolor como en los días anteriores, sino por alivio. La tormenta había pasado y por fin la luz comenzaba a asomar. La audiencia final del juicio se llevó a cabo una mañana fría, unas semanas después. Daniel y yo nos sentamos en la primera fila destinada a los familiares, dentro de una sala solemne, llena de gente. Al otro lado, la familia del señor Salgado estaba sentada en fila. Sus miradas hacia nosotros eran una mezcla de odio y curiosidad. Tomé la mano de Daniel. Estaba helada. No dijo nada, solo miraba al suelo, como si intentara evitar las miradas que lo apuntaban. Le susurré: «Hijo, mantén la calma. La verdad saldrá a la luz hoy». Daniel asintió, pero yo sabía que dentro de él se libraba una batalla dolorosa. El juicio comenzó. El fiscal se levantó y con voz firme presentó las pruebas reunidas. Luego llegó el momento que tanto había esperado. El video de la cámara oculta fue proyectado en una gran pantalla en medio de la sala. Todos guardaron silencio. La voz repugnante del señor Salgado retumbó, cada palabra como una cuchillada. «Si no tienes dinero, págame con tu cuerpo, Camila». Se escuchó el grito desesperado de Camila, el forcejeo, y finalmente un golpe seco cuando el señor Salgado cayó y su cabeza chocó contra el borde de la mesa.
Al terminar el video, la sala estalló en murmullos. La familia del señor Salgado bajó la cabeza. Algunos se taparon la boca, avergonzados por las acciones de aquel hombre. Camila fue llevada al estrado. Vestía el uniforme gris de prisionera. Su largo cabello, antes brillante, ahora estaba recogido en un moño. Se veía demacrada, envejecida por años, con los ojos hinchados y una mirada vacía. Cuando el juez le pidió declarar, su voz era ronca y temblorosa, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. «Su señoría, yo no quise hacerlo», comenzó, y su voz se quebró. Me quedé ahí, mirando a la mujer que alguna vez fue el orgullo de mi familia, ahora frente al tribunal, y sentí cómo el corazón se me encogía. Camila contó que había sido engañada por unos amigos para invertir en una plataforma financiera fraudulenta, lo que la llevó a endeudarse gravemente. No me atreví a contárselo a Daniel, dijo con la mirada baja. Tenía miedo de decepcionarlo. Él siempre creyó que yo era una esposa perfecta. Sus palabras hicieron que Daniel apretara con fuerza mi mano. Podía sentir su dolor en cada uno de sus dedos. Camila continuó, con la voz cada vez más temblorosa. En medio de la desesperación, descubrí que el señor Salgado manejaba una red de lavado de dinero dentro de la empresa. Robé algunos documentos importantes, pensando que podría chantajearlo para saldar mis deudas. Pero el señor Salgado no era alguien fácil de manipular. Descubrió lo que había hecho Camila y usó su secreto de las deudas para amenazarla y extorsionarla. Exigía cosas repugnantes, dijo ella, casi al borde del llanto. No pude soportarlo. Aquella noche fatídica, después de salir de la oficina a su hora habitual, Camila volvió en secreto, llevando los documentos con la esperanza de rogarle al señor Salgado que la perdonara. Pero él no cumplió su palabra, y cuando intentó sobrepasarse, Camila lo empujó en un ataque de pánico. Solo quería que se detuviera, sollozó. No imaginé que caería con tanta fuerza. Al darse cuenta de que el señor Salgado había muerto, Camila entró en pánico. En lugar de llamar a la policía, decidió ocultarlo. Gracias a su conocimiento técnico del trabajo administrativo, irrumpió en la sala de seguridad y eliminó el video donde se la veía entrando a la oficina. Copió el registro completo en la cámara mini de Daniel, planeando deshacerse de ella arrojándola al pozo. Pensé que desaparecería para siempre, dijo con voz apagada. Pero cuando la policía llegó a casa y las sospechas recayeron sobre Daniel, Camila dejó que todo siguiera ese curso. Tenía miedo, demasiado miedo, confesó, con lágrimas rodando por sus mejillas. Camila declaró que, después de que Daniel fuera detenido, tuvo que seguir negociando con los socios del lavado de dinero para pagar las deudas. Las llamadas a escondidas, las salidas a horas extrañas, todo formaba parte de ese plan. Revisó el video para asegurarse de haber borrado toda evidencia y luego arrojó la cámara al pozo. No imaginó que ese acto se convertiría en la prueba que lo revelaría todo. Tras la confesión, el fiscal presentó más pruebas sobre la red de lavado de dinero en la que Camila participaba. El inspector Mendoza se puso de pie y confirmó que ella y un cómplice habían sido arrestados en la última noche. El juez permaneció en silencio. Tomó notas y luego miró a Camila. ¿Desea decir algo antes de que el tribunal delibere? Camila negó con la cabeza, con lágrimas cayendo. Solo quiero decir, lo siento, Daniel. Y lo siento, mamá. La miré sintiéndome vacía. Daniel estaba a mi lado, sin decir una palabra, girando el rostro cuando Camila pasó frente a nosotros. Su mirada, llena de arrepentimiento y desesperación, se cruzó con la nuestra. Pero Daniel no respondió. Sabía que la herida en su corazón era demasiado profunda, algo que un simple perdón no podía curar. Después de revisar todas las pruebas, el juez declaró: Daniel Montero es completamente inocente y queda en libertad inmediata. El golpe del mazo resonó y abracé a Daniel con fuerza, las lágrimas corriendo por mi rostro. Mi hijo me apretó entre sus brazos y susurró: Gracias, mamá. Si no fuera por ti, no sé qué habría sido de mí. Pero solo negué con la cabeza, incapaz de hablar, porque la alegría se mezclaba con el dolor. En cuanto a Camila,
El tribunal la condenó a 18 años de prisión por homicidio involuntario y participación en lavado de dinero. Su socio también recibió una sentencia justa. Al escuchar la condena, Camila se derrumbó en el suelo, llorando desconsoladamente. Los guardias la ayudaron a levantarse y la escoltaron fuera de la sala. Cuando pasó junto a mí, observé su espalda alejarse sin sentir alivio. Solo un extraño vacío. Una familia que alguna vez fue feliz se había desmoronado de una forma que nadie pudo prever. Pasaron algunos meses desde el juicio y la vida de mi hijo y mía poco a poco empezó a recuperar su ritmo. Pero sabía que nada volvería a ser igual. Las cicatrices que dejó la tormenta llamada Camila seguían ahí, escondidas en el corazón de Daniel y en el mío. Cada mañana, al despertar, la casa se sentía más vacía, como si le faltara un pedazo del alma, pero aprendí que, a veces, la paz solo llega cuando aceptamos las pérdidas y seguimos adelante. Daniel decidió renunciar a su trabajo en la empresa poco después de ser liberado. «Mamá, no puedo volver allí», me dijo una tarde mientras estábamos sentados en el sofá. Cada rincón de la oficina, cada pasillo, me recuerda esos días. No lo soporto. Su voz sonaba triste, su mirada esquiva, pero yo lo entendía. Aquella empresa no era solo un lugar de trabajo. Era también el escenario donde las sombras de Salgado y la traición de Camila habían echado raíces. Solo asentí, colocando mi mano sobre su hombro. «Hagas lo que hagas, hijo, te apoyaré. Lo único que quiero es que encuentres la paz». La pequeña panadería que había cerrado durante los días de caos volvió a abrir sus puertas. El sonido familiar de la campanita resonaba cada vez que alguien entraba, trayendo consigo una pequeña chispa de alegría. El aroma del trigo, la canela y la mantequilla horneada se extendía por toda la calle, como un recordatorio de que la vida sigue. Detrás del mostrador, amasaba, extendía y horneaba panes dorados, como lo había hecho durante décadas. Pero ahora, la panadería no era solo mi trabajo, sino también mi refugio, el lugar donde intentaba remendar los pedazos rotos de mi familia. Daniel empezó a ayudarme en el local. Al principio solo hacía tareas pequeñas. Entregaba pedidos, limpiaba el mostrador o acomodaba las bandejas del horno. Lo veía trabajar en silencio, sin decir mucho, pero sus ojos poco a poco recuperaban la luz. Un día decidí enseñarle a hacer pan. «Daniel, ven aquí», lo llamé, entregándole una masa. «Te voy a enseñar a amasar. Hacer pan no es difícil, pero hay que tener paciencia». Él sonrió, la primera sonrisa que le veía en días. «Mamá, soy ingeniero eléctrico. ¿Ahora me voy a dedicar a hacer pan?», bromeó, aunque se arremangó y empezó a amasar. Miré sus manos ásperas, acostumbradas a sostener destornilladores y cables, ahora torpes al extender la masa, y no pude evitar reírme. Una vez dejó caer toda la harina al suelo y se sonrojó. «Mamá, soy un inútil», murmuró, pero negué con la cabeza. «No, hijo, solo estás aprendiendo. Yo también llené el suelo de harina cuando empecé». Poco a poco, Daniel comenzó a disfrutarlo. Aprendió a hornear panes dorados, a batir cremas suaves e incluso a decorar pasteles con flores torpes pero encantadoras. Cada vez que lo veía concentrado con la manga pastelera, mi corazón se llenaba de calor. La panadería estaba sanando nuestras heridas. Una mañana, después de limpiar el local, preparé 2 tazas de café, una para mí y otra para colocarla en la silla frente a mí, donde solía sentarse Camila. No lo hacía para recordarla, sino para recordarme una lección valiosa. La mentira, por más que se esconda, siempre termina saliendo a la luz. La caja de madera en el fondo del pozo, aunque sumergida en la oscuridad, fue rescatada por la claridad del día. Y la verdad, por dolorosa que fuera, liberó a Daniel, a mí y a toda nuestra familia. Tomé un sorbo de café, miré por la ventana y vi la luz de la mañana filtrarse, trayendo consigo un nuevo aire de esperanza. Una tarde, mientras limpiábamos juntos la tienda, Daniel se detuvo, se secó las manos en el delantal y me miró. «Mamá», dijo con voz firme, «creo que quiero quedarme con la panadería. Quiero continuarla, hacer buenos pasteles contigo». Me sorprendí y luego sonreí, con las lágrimas corriendo en silencio. «Hijo, solo deseo que seas feliz. Si esta panadería te da alegría, entonces es tuya». Daniel se acercó,
Me abrazó, y en ese abrazo sentí cómo la fuerza volvía a él. Afuera, el sol del atardecer teñía de oro toda la calle. La gente pasaba, los niños reían, y el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. Todo parecía un cuadro de paz. La tormenta había pasado, dejando cicatrices, sí, pero también un nuevo cielo para nosotros. De pie tras el mostrador, observé a Daniel acomodar con cuidado los panes en los estantes y supe que, sin importar cuán doloroso hubiera sido el pasado, juntos seguiríamos adelante, bajo la luz de un nuevo amanecer. Después de todas esas tormentas, comprendí que la vida a veces no nos da el derecho de elegir qué tipo de tempestades llegarán, pero siempre nos deja decidir cómo mantenernos firmes en medio de ellas. Hay verdades que, por dolorosas que sean, deben enfrentarse, porque solo la luz de la verdad puede liberar al ser humano de la oscuridad de la mentira y el miedo. Entendí que la fe ciega a veces es el cuchillo con el que uno mismo se hiere, y que el amor, por profundo que sea, no puede sobrevivir sin honestidad. Pero por encima de todo, entendí que el amor de una madre, ese amor sin condiciones ni cálculos, es lo único lo bastante fuerte como para guiarnos a través de toda pérdida y todo sufrimiento. Después de todo, solo quiero decir una cosa: nunca temas a la verdad, porque es el comienzo de la paz que tanto buscamos. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me pregunto de verdad. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O tendrías el valor de enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este instante.